y quisiera seguir con un poco con la misma línea que ya que se me ha permitido compartir, que el Señor me ha permitido compartir con respecto a la ira, aunque obviamente ha producido eh, algunas preguntas, ¿cierto? Inclusive algunas incomodidades, porque no es fácil de digerir el tema. Es más, es imposible digerirlo, es imposible entenderlo o razonarlo, a menos que el Señor se revele a sí mismo a cada uno de nosotros. Por eso es importante estar orando para recibir espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento exclusivo, ¿cierto? Único de Jesucristo. Podemos adquirir mucho conocimiento, pero conocimiento bíblico revelado por el Señor es muy diferente. Es un conocimiento que nos forma, es un conocimiento que nos transforma, es un conocimiento que nos va santificando, que nos aparta, que nos permite lubrica nuestra mirada, nuestros ojos, poder ver con mayor claridad, estar, poder glorificar al Señor mientras vemos lo que sucedió en aquella cruz, mientras observamos la tumba vacía, entendiendo que el Señor resucitó de entre los muertos, mientras miramos a la diestra del Padre, Dios Todopoderoso, y ver al Hijo de Dios sentado a su diestra. Nuestros ojos necesariamente necesitan ver, necesitamos comprender, pero por revelación del Señor. Por eso el tema de la ira sí o sí tiene que ser revelado por el Señor. No es un tema para mayor conocimiento, sino que es un tema para realmente colocarnos en el lugar que nos corresponde y colocar una alabanza en nuestro corazón, los que hemos sido llamados por gracia y por misericordia. Una alabanza y una adoración en espíritu y en verdad, ¿verdad? Que nace profundamente en nuestra alma porque hemos entendido por convicción, por certeza, por fe, de que todos nuestros pecados han sido perdonados, que la ira de Dios fue aplacada en aquella cruz. Dicho eso, para que los que se han añadido hoy día sepan que se ha compartido el tema de la ira, eh, mientras Gabriel también ha estado compartiendo el tema de la condición del hombre, eh, quisiera entonces tomarme de eso para hablar de un tema también doctrinal que tiene que ver con la propiciación. Vamos a citar bastantes textos bíblicos. Seguramente el Señor nos va a ir alumbrando a medida que vayamos leyendo los textos. Para algunos es un tema conocido, pero necesariamente necesitamos profundizarlo. Para otros no será un tema muy conocido. Bueno, es bueno poder oírlo. Entonces, quisiera que pudiésemos leer Colosenses. Vamos a partir por este texto, capítulo 1, verso 20. Sería bueno que me siga con la escritura, pueda usted también estar eh, leyendo la palabra. Dice, perdón, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Quería empezar con este texto para ir paso a paso, poder ir entendiendo qué es la propiciación. Realmente es una palabra que no es muy conocida en el lenguaje común y por otro lado también es mal interpretada. Pero los textos bíblicos nos van a ir guiando y alumbrando con respecto a este término para poder ver con mayor claridad un poco más lo que sucedió en la cruz del Calvario con el sacrificio del Hijo de Dios. Recuerde que también hemos leído anteriormente que Dios
proveerá, es Dios el que provee, es Dios el que toma la iniciativa. Nada nosotros podemos hacer. Es Dios, es el primero y el último en la redención, en este plan salvífico. Nace de Dios, se ejecuta en Dios y termina en Dios. Por lo tanto, es el plan de Dios. Dios diseñó perfectamente este plan de salvación, de rescate, de redención, de expiación, de justificación, de propiciación. Es Dios. Es importante dejarlo claro esto para ir poco a poco entendiendo que el hombre no tiene ninguna participación en este plan salvífico. Nunca ha partido por el hombre y nunca partirá por el hombre. No hay mediador que sea un hombre. Vamos a entender que es siempre la mano del Señor. Por eso se nos hace muy claro para los que hemos entendido que la salvación es absolutamente por gracia, por misericordia. Leamos Primera de Juan, vamos a Primera de Juan en el capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Mira qué interesante, dice, Él es la propiciación. No tan solo que fue propicio a nosotros, sino que dice que Él es la propiciación por nuestros pecados, y no tan solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Propiciación tiene que ver con aplacar la ira de un Dios justo, o en otras palabras, apaciguar la ira de un Dios justo. O también podríamos decir, detener la ira de un Dios justo. Por lo tanto, Juan dice, inspirado por el Espíritu Santo, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. O sea, apunta la mirada, ¿cierto?, de Juan a esa cruz. Él es la propiciación. Ahora, vamos viendo que el Señor, en este plan salvífico, en este plan de salvación, en este plan de rescate, se le plació a Él que su propio Hijo fuese la propiciación, que su propio Hijo fuese el que aplacara la propia ira de Dios el Padre. Está en el diseño y en la mente de Dios. Si pudiésemos ir entendiendo paso a paso cómo la mirada de Dios, cómo fue el resplandor de la gloria de Dios manifestado en esa cruz, amado, nuestro corazón ha de derretirse frente a un acto soberano de misericordia, de gracia, de bondad, donde toda la ira, donde todo el fuego de Dios cayó sobre su propio Hijo, donde fue sacrificado. Él es la propiciación por nuestros pecados. En otras palabras, Él es la propiciación. Él aplacó la ira de su Padre santo y justo por causa de nuestros pecados. Recordemos que Él no cometió pecado y fue tratado como un pecador. Si pudiésemos leer, vamos a Romanos, en el capítulo 8 de Romanos, en el verso
32. Leamos el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Esa es la pregunta de Pablo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Ahora, mira el texto que sigue. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. O sea, en otras palabras, Dios no eximió a su propio Hijo. En otras palabras, Dios no salvó de la ira a su propio Hijo. Y en otras palabras, Dios no perdonó a su Hijo. Vuelvo a leer el texto. ¿Qué pues diremos? Verso 32. El que no escatimó, no lo eximió, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Mira qué fuerte el texto, porque la gente, claro, obviamente quiere leer tan solo el tema de las bendiciones, que Dios está con nosotros, pero es interesante cómo se inserta el verso 32. Él no escatimó, Él no eximió, Él no salvó ni a su propio Hijo de su propia ira. ¿Cuánto más nosotros, cuánto más aquel que ha nacido en pecado, cuánto más aquel que disfruta estar en pecado? Dios no escatimó ni a su propio Hijo siendo santo, siendo justo, siendo perfecto, cuando se hizo por nosotros pecado. Dios no escatimó, la mano de Dios se levantó en contra de su propio Hijo. Él es nuestra propiciación. O sea, de tal manera amó Dios a este mundo. Podemos verlo en Juan 3:16, un texto muy conocido. Cuando hablamos de la propiciación, es obviamente, si no existiera la ira de Dios, no existiría la propiciación de Dios. Como existe la propiciación de Dios, también existe la ira de Dios. Y como existe la ira de Dios, existe la propiciación. Tiene que ser aplacada esa ira, la ira de Dios. Por eso estos textos van confirmando lo que ya hemos estado hablando con respecto a la ira. Pero también la propiciación va de la mano con una manifestación del amor de Dios. O sea, es interesante. La ira no la podemos desprender de la propiciación no la podemos desprender de la ira y tampoco podemos desprenderlo del amor. Y los textos bíblicos nos van a enseñar que tanto la ira como tanto el amor lo podemos ver en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, como el mediador entre Dios y los hombres. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, de tal manera, de tal magnitud. O sea, ¿de qué forma amó Dios a este mundo? ¿De qué forma? ¿Cuál es la magnitud? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cuál fue el despliegue de su amor? De tal forma, no algo simplista, no algo pequeño. Es verdad, alguien dirá, oye, pero la salvación es por gracia. Sí, es por gracia. Pero a nosotros no nos costó absolutamente nada la salvación. Pero a Dios le costó todo. Porque Él mismo entregó a su Hijo. Él mismo sacrificó a su Hijo. Él mismo colocó a su Hijo en el altar de la cruz del Calvario. Por lo tanto, a Dios le costó todo lo que tenía. Su gloria, Jesucristo, la gloria del Padre. Le costó absolutamente todo. Por eso cuando nosotros vemos la cruz, cuando vemos el amor de Dios, también podemos ver cómo Dios magnifica, cómo Dios ve cuál es la visión de Él con respecto al pecado del hombre.
cómo Él lo puede ver. La cruz. Nosotros podemos observar la cruz y podemos ver un despliegue de amor poderoso, pero también un despliegue de ira poderoso. De amor, ¿por qué? Porque Él puso a su propio Hijo en propiciación para aplacar. ¿Pero para aplacar qué? Su propia ira. Van juntos, van de la mano, no podemos separarlo. No podemos decir, oye, solamente quiero oír el amor de Dios. Bueno, para oír el amor de Dios, para oír con respecto a la mediación, a la reconciliación, tenemos que siempre estar tocando la ira. El Evangelio son buenas noticias, pero para que sean buenas noticias, también hay una mala noticia. De tal manera amó Dios a este mundo. Obviamente, nosotros entendemos por la Escritura que ese amor fue manifestado en un sacrificio. Por eso cuando hablamos de la gracia, hablamos de una gracia ensangrentada, no una gracia barata, por decirlo, sino que una gracia bañada en sangre, una gracia no simplista, sino una gracia poderosa, una gracia manifestada en el cuerpo santo y justo del Hijo de Dios. Vamos a tocar algunos textos que ya hemos tocado anteriormente, pero es necesario tocarlo a la luz del tema de la propiciación. Vamos a Romanos en el capítulo 5, verso 6 en adelante. Dice Cristo, cuando aún éramos débiles, ¿cierto? Dijimos anteriormente que dice indefensos o incapacitados. Por lo tanto, Cristo, cuando aún éramos indefensos, cuando no éramos capaces, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguien tuviera el valor de morir por el bueno. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. También hemos estado hablando que ese por es en sustituto, en lugar de. Cristo murió en nuestro lugar, porque cada uno de nosotros debiese de estar pagando sus propias culpas y sus propios pecados. Nosotros encendimos la ira de Dios, pero Cristo murió por nosotros en nuestro lugar como un cordero sustituto. Por eso hemos dicho que Él fue tratado como que se hubiese cometido todos nuestros pecados, para que hoy nosotros fuésemos tratados como si nunca hubiésemos cometido un pecado. Por eso somos llamados hoy hijos del Dios viviente. Insisto en el texto 8. Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, habiendo sido ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos. Retrocedamos en el capítulo 3, verso 24. Leamos el verso 22 en adelante. Romanos 3, 22 en adelante. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Pablo viene hablando a la iglesia en Roma que no hay ni uno justo, que tanto judíos, ¿cierto?, o hebreos como gentiles, todos estamos bajo la ira de Dios. No hay diferencia. Dios no hace acepción de personas. Y cuando habla que no hace acepción de personas, está diciendo, tanto los que dicen conocerme como los que nunca han oído de mí, todos están bajo el justo juicio, bajo la justa ira de Dios. La justicia
la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos, o sea, desechados, abandonados, lejos, apartados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Mediten un poco en este texto. A quien Dios puso como propiciación. A ver. Es Dios el que fue ofendido. Es Dios es que fue ofendido por el pecado del hombre. Pero el mismo Dios que fue ofendido da la solución para la reconciliación, da la solución para la salvación, da la solución para el rescate de este hombre que está muerto en su delito y en su pecado. Y no tan solo muerto en su delito y pecado, sino que también practica el pecado. Y no tan solo practica el pecado, se deleita en el pecado. Y no tan solo se deleita en el pecado, no puede salir de allí, porque nació bajo pecado y permanece bajo pecado hasta que el mismo Señor que fue ofendido por su pecado pone a su propio Hijo, lo dispone, lo puso. ¿Dónde lo puso en propiciación? Esa es la buena pregunta para hacernos hoy. ¿Dónde puso Dios a Jesucristo, su Hijo? ¿Dónde lo colocó como propiciación? Bueno, sabemos que lo colocó en el altar de la cruz, en ese altar de sacrificio. Allí donde el Cordero de Dios iba a ser muerto, donde el Cordero de Dios iba a ser molido, donde el Cordero de Dios iba a ser aplastado, donde el Cordero de Dios iba a beber hasta la última gota del cáliz de la ira de su Padre, por causa nuestra, por nuestras transgresiones, por nuestras iniquidades. El mismo Padre colocó y puso a su propio Hijo en propiciación. Interesante el texto 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar, ¿qué cosa? La justicia de Dios, para manifestar que Dios es justo, que Dios es veraz, que la justicia de Dios ha de resplandecer desde la eternidad hacia la eternidad, que el plan de la redención es perfecto, que a Dios no se le escapó absolutamente nada, que el Señor sabía que cuando hizo al hombre, sabía que este hombre le iba a dar vuelta la espalda, sabía que este hombre iba a pecar, sabía que este hombre no iba a creer en su palabra e iba a desobedecer y dar vuelta el rostro de su propio creador. Lo sabía, pero aún así y aún antes de que sucediera, ya estaba este plan salvífico, este plan de redención perfecto y eterno. Por eso hemos dicho anteriormente que el mejor predicador que ha existido sobre la faz del universo es Dios mismo. Es Dios predicando incansablemente al hombre, llamando al hombre al arrepentimiento, llamando al hombre a la cruz, porque es el lugar donde a él se le plació colocar a su propio Hijo para reconciliar todas las cosas que están en los cielos y en la tierra. Todo ha de ser reconciliado, todo ha de ser salvo por medio del sacrificio de su propio Hijo. Dios trajo la salvación.
Es interesante el texto. Y si vemos el mismo texto, tú puedes ver que habla de la justicia de Dios, o ser justificados, habla de la redención de Dios y habla de la propiciación de Dios. Ahora, la justificación o ser justificado, esta palabra es usado como en un contexto tribunal, ¿verdad? La redención es una palabra usada como para rescate, para en la plaza de los esclavos, para hacer la compra de un esclavo y no tan solo comprar al esclavo, sino que liberar al esclavo, sacar también al esclavo. Podemos ir profundizando el tema de la redención, pero hoy lo vamos a dejar ahí en pausa. Y la propiciación, esta palabra es usada en el santuario o en el templo, es un término levítico, es un término de sacrificio, es un término de ser mediador. Entonces, si nosotros podemos leer en el 5:21 del mismo libro de Romanos, nos arroja un poco más de luz con respecto a esto. Dice, porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo. ¿Ah? Hay que tener en cuenta esto, que Él fue el mediador. Dios lo colocó como propiciación. ¿Ah? Entonces, dejémoslo ahí, hay que tener en cuenta ese texto. Vamos a Lucas. Jesucristo habló interesantemente, Lucas capítulo 18, lo escribe Lucas, pero lo habló el Señor. En el verso 9 en adelante, es una parábola que es muy conocida, pero es necesario hablarla, traerla a colación para entender más lo que es la propiciación. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. En ese contexto lo está diciendo. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Perdón, oh Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Bueno, esta oración se parece a muchas oraciones que se han dado por ahí. Verso 12, ayuno 2 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano, pero el publicano estando lejos, o sea, mira qué interesante, lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Mira lo corto de esta oración. Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La cruz es el lugar donde Dios fue propicio. La cruz es el lugar donde Dios mostró su favor. La cruz es el lugar donde Dios mostró su misericordia. Solo en la cruz nosotros podemos
ver la gracia, el amor manifestado de un Dios justo, santo, pero airado, donde derramó toda su ira sobre su propio Hijo para apaciguar, para detener su propia ira en contra aún de nosotros, amados, que nosotros somos los que merecemos el castigo, nosotros merecemos el juicio, pero el Señor fue propicio a nosotros los pecadores. Él fue propicio a cada uno de nosotros. Y es propicio a todo aquel que cree en el Hijo de Dios. Y será propicio a todo aquel que mire la cruz y pueda ver el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios y pueda creer en el sacrificio perfecto, santo y justo, y pueda ir en arrepentimiento de corazón pidiéndole al Señor perdón, perdón, Señor. No tan solo por lo que he hecho, no tan solo por lo que hice, no tan solo por lo que seguiré haciendo. Perdón porque soy pecador, porque merezco tu ira, porque merezco tu juicio, merezco la vara, el azote del cielo. Sé propicio a mí que soy pecador. Esa es la oración de un hombre y una mujer arrepentido. Necesitamos cada uno de nosotros experimentar el poder de esa gracia. El Señor ha sido propicio para cada uno de nosotros. En Él y solo en Él hay salvación. En Él y solo en Él hay reconciliación. En Él y solo en Él hay paz y paz para con Dios. Es interesante cómo el Señor dice en el texto 14, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Quién le colocó en el corazón de este hombre que solamente Dios, solamente Él podía ser propicio para él como pecador? ¿Quién le colocó esto en el corazón de este hombre? Esta oración sincera de un corazón quebrantado, de un corazón desnudado, de un corazón que fue apretado, desnudado, fue descubierto su corazón y se dio cuenta que era pecador, que estaba apartado de Dios, que estaba lejos, desechado de la gloria de Dios, que estaba bajo condenación eterna, que no había opción en él, solo la única opción era morir en pecado y estar bajo la ira de Dios por la eternidad, era la única opción. ¿Quién le coloca en su corazón? Sé propicio a mí, que soy pecador. Este hombre sabía que él no podía hacer nada para aplacar la ofensa de su Dios. Por eso le pide auxilio a Dios. Sé tú propicio. Eres tú el que puede salvar al hombre. Eso es lo que le está diciendo. Eres tú, Señor, el que puede rescatarme. Eres tú el que puede librarnos de tu justo juicio. Eres tú el que nos puede librar de tu propia ira, de aquel cáliz que se ha de derramar. Solo tú, Señor. En ti está la salvación. En ti está la redención. Sé tú, eres tú el Dios de lo imposible. Solo tú puedes hacer posible la salvación de un hombre pecador. Eso es lo que le está diciendo este hombre. Sé propicio a mí. Su corazón fue desnudado. Su corazón fue derretido. Pudo ver a Dios y pudo entender que de la mano de Dios viene la salvación, que de la mano de Dios viene la propiciación. Y tiene nombre, y tiene un cuerpo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. También vimos el lugar de su muerte, y el lugar de su resurrección. Qué tremendo, amados. Solo en la cruz está el lugar donde podemos alcanzar misericordia y salvación. Jesucristo es el propiciatorio.
y Jesucristo es la propiciación. El favor de Dios no se adquiere por obras, más bien por una sola obra que ya sucedió, que es la obra de Cristo, colgado en un madero, derramando toda su vida, y en otras palabras, derramando toda su sangre. Podemos ir a Hebreos, en el capítulo 9, verso 11 en adelante. Pero estando ya presente Cristo. Mira qué interesante cómo el autor de Hebreos lo dice. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote. Lamentablemente hay algunas versiones de la Escritura donde no coloca sumo sacerdote con mayúscula, pero hay otras versiones que coloca sumo con mayúscula y sacerdote con mayúscula, porque está hablando del gran sumo sacerdote de Jesucristo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Ahora, entendiendo que ningún sacerdote derramó su sangre. Los sacerdotes, los sumos sacerdotes, el antiguo pacto, ellos tenían que derramar sangre por sus pecados, hacer el sacrificio del cordero, ¿verdad?, de los animales, perfectamente escogidos, elegidos, y derramar la sangre para pedir perdón, misericordia a Dios por su propio pecado, los de su casa o los de su familia, y también por los del pueblo entero. Pero ahora aparece el gran sumo sacerdote derramando su propia sangre, dando su propia vida. 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Volvemos atrás, entendiendo que todos los años los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que estar haciendo los sacrificios continuos. Eran sacrificios continuos año tras año, año tras año, donde su pecado era cubierto, pero no era extirpado de sus corazones. Sus corazones seguían estando entenebrecidos, seguían estando duros. Pero ahora vemos que aparece el Cordero de Dios, ¿cierto? Con su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Por qué? Porque Él era eterno. Jesucristo es eterno. Por lo tanto, su propia sangre es eterna. Su propia redención es eterna. Su propia expiación es eterna. Verso 13, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los impuros santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció. ¿Qué lo ofreció? Él mismo se ofreció libremente, sin mancha. Dice, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El sacrificio del Antiguo Testamento no quitaba el pecado, solo lo cubría. Pero esto apuntaba al sacrificio perfecto de un cordero perfecto, derramando una sangre perfecta a un Dios perfecto para una salvación perfecta. En Cristo está la perfección. Todo lo que hizo fue santo, todo lo que hizo fue perfecto,
todo lo que hizo fue eterno. Por eso no fue un profeta más, fue el gran profeta. No fue un sacerdote más, fue el gran sumo sacerdote. Emmanuel, Dios con nosotros. Interesante, amado. Volvamos al libro Romano, al capítulo 3, verso 25. Esto lo leímos anteriormente, pero en el contexto del texto anterior de Hebreo, quiero leerlo ahora. Nos va a dar mayor claridad. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Con miras a manifestar en este tiempo, mira qué interesante. Ahora, con miras, verso 26, con miras a manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Se da cuenta? Ahí Pablo está hablando exactamente lo que habla el autor de Hebreos, y Pablo da una mirada hacia atrás, hacia el Antiguo Testamento, y da una mirada hacia la cruz, al presente, hablando de la justicia, hablando de que los sacrificios y la sangre de aquellos machos, ¿verdad? De aquellos animales, aquellos corderos, no podían extirpar el pecado, no podían vencer el pecado, no podían, solo cubrían, solo un año más, un año más, un año más. Y todo eso iba gritando, gritando, día tras día. Viene un día, viene el Hijo de Dios, vendrá el Hijo de Dios, Él quitará el pecado del mundo. Todo apuntaba al Cordero de Dios, todo apuntaba que un día el Señor exhibirá su justicia como el sol del mediodía, pondrá a su Hijo en alto para exhibir la justicia de Dios. Y eso sucedió en la cruz del Calvario. Vamos a Salmo, en el Salmo 75, verso 8. Es interesante también cómo se pudo hablar de esta forma. Dice, la copa está en la mano de Yahweh. El vino está fermentado, lleno de mixtura, y él lo derrama hasta el fondo. Mira, hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Nuevamente leo el texto. La copa está en la mano de Yahweh. El vino está fermentado, lleno de mixtura. O sea, está listo, está preparado. Está en el tiempo preciso y Él lo derrama hasta el fondo. O sea, derrama toda su ira, toda su copa. Y dice que caerá sobre todos los impíos de la tierra. Bueno, sabemos, amados, que eso sucedió en la cruz del Calvario. Derramó toda su ira y toda su copa para colocar a su propio Hijo en propiciación por causa de cada uno de nosotros. Avancemos a Primera de Pedro, el verso 3, capítulo 3, perdón, verso 18. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Dice asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Ese por nuevamente aparece como sustituto. Se puso en nuestro lugar.
alguien justo, y habla de una forma singular. El justo, no dice los justos, dice el justo, refiriéndose a uno solo, a Cristo. Por los injustos, ahí estamos nosotros. Asimismo, vuelvo a leer, asimismo Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Mira qué interesante, aquí está el plan de salvación. El propio Hijo nos lleva al Padre. Él es el mediador de este nuevo pacto, y un pacto en su sangre. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Qué interesante. Él nos lleva a Dios. ¿Pero cómo lo lleva? ¿A través de qué? A través de su propia vida, a través de su propia muerte y a través de su propia resurrección. Solo en Cristo hay salvación. En Hebreos, en el capítulo 8 de Hebreos, que esto también lo habíamos leído, pero voy a leer solamente el texto 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Por lo tanto, ya no se necesita absolutamente nada. No se puede añadir absolutamente nada al sacrificio, porque es un sacrificio perfecto y es un sacrificio eterno. No existe nada que pueda añadir a este sacrificio para hacerlo más excelente, porque ya es excelente. No se puede añadir nada para hacerlo más perfecto, porque ya es perfecto. Por eso la salvación no viene del hombre. No es por obra, no es por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. La salvación no es por obra, es por gracia, es por absolutamente misericordia y gracia del Señor. Permítame avanzar en el texto de Éxodo, en el capítulo 25, verso 16 en adelante. Dice: en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro, los harás labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo, de una pieza con el propiciatorio. Hará los querubines en sus 2 extremos. Verso 20. Los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con ella el propiciatorio. Estarán uno frente al otro, con su rostro mirando hacia el propiciatorio. Es interesante, amado, cuando uno va leyendo estos textos y miramos la cruz por fe. Y podemos mirar hacia lo que sucedió hace 2000 años atrás y poder ver la cruz. Podemos entender un poco más lo que sucedió ahí. Te aseguro que todos los ángeles del cielo estaban observando el despliegue de ese sacrificio de amor eterno. Todo el sistema observaba lo que sucedía en esa cruz. Después pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí, mira, interesante el verso 22. Allí me manifestaré a ti y hablaré contigo desde encima del propiciatorio. Por eso este lugar se le llama el asiento de misericordia, el lugar de la reconciliación, el lugar donde Dios habla, el lugar donde Dios se da a conocer, el lugar donde Dios se manifiesta. Por eso cuando miramos la cruz del Calvario, amados, es el lugar donde el Padre eligió, donde el Padre en su plan
lo estableció, que desde ese lugar Él iba a reconciliar por medio de la sangre de su propio Hijo. Él mismo iba a colocar a su Hijo en propiciación. Él mismo en ese lugar se iba a levantar el asiento de misericordia, iba a dar a conocer su justicia y su misericordia en la cruz del Calvario, amados. Si nosotros entrelazamos, vamos viendo lo que recién leímos, ¿cierto? En el contexto y a la luz del Evangelio, y lo que escribió el autor de Hebreos y lo que escribió Pablo a la carta de los Romanos, nos dará mayor luz. Podremos entender más. Podremos comprender un poco más lo que sucedió en la cruz. El asiento de misericordia. Este fue llamado, o el lugar del perdón, el lugar de la reconciliación, el lugar donde Dios hablaba con el hombre, el lugar donde se podía ver la manifestación de aquel Dios invisible, se podía asomar, se podía hacer oír, hacer entender. Si nosotros vamos a Timoteo, interesante como Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 2, en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Por qué necesita haber alguien que sea un mediador? Alguien que reconcilie, alguien que restaure, alguien que vuelva a unir. Hay un solo Dios y un solo mediador entre. O sea, se coloca en medio de Dios, un Dios airado, un Dios justo, un Dios santo, y Cristo está en medio de ese Dios que su Padre, que solo Él conocía lo más íntimo de su Padre, porque siempre estuvo cara a cara con Él, siempre estuvo deleitándose frente a Él, siempre había gloria y alabanza. Amados, tenemos que entender que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, de una forma gloriosa que tal vez no podemos comprender, tal vez no podemos dimensionar, pero llegará el día que nosotros entenderemos cómo fuimos amados por Él. Vamos a entender, vamos paso a paso a medida que el Señor nos permite comprender cómo fuimos amados en una cruz. Y el Señor se encargará de manifestarse y de enseñar a sus hijos de la forma que fue planeado, de la forma que fue ejecutado, de la forma que fue entregado su propio Hijo en la cruz del Calvario. Nosotros, por eso debemos estar pidiéndole al Señor constantemente espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Jesucristo. Un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, aquellos hombres, ¿cierto?, muertos, esclavos, podridos, apartados, separados de Dios. Pero aquí vemos a Jesucristo hombre. Mira qué interesante como Pablo lo define. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo, no miento. Paréntesis, amado. Alguien dirá, oye, ustedes como que siempre hablan de lo mismo y de lo mismo. A ver, entonces tenemos que hablar de otra cosa, pensando que hay otras profundidades, que hay una enseñanza más profunda, o algunos tienen comezón de oír para querer oír cosas nuevas.
si ni siquiera se ha podido entender en profundidad lo que sucedió en la cruz? Pablo lo reconoce, él fue llamado apóstol, maestro, predicador, heraldo. ¿Pero para qué? Para anunciar esto, exactamente esto, a Cristo y esto crucificado. No se movió ni a la derecha ni a la izquierda, ni miró más allá de la cruz, sino que observaba la cruz y se gloriaba en la cruz, y todos sus escritos apuntaban hacia la cruz y todos los temas apuntaban a la cruz, porque él entendía por revelación del mismo Señor Jesucristo, lo mismo que el Señor le dijo a los discípulos, que la ley hablaba de él, los profetas hablaban de él, los salmos hablaban de él, todo lo que sucedió por cientos de años en la historia de Israel. Y más atrás, cuando Moisés puede escribir lo que sucedió con Adán, todo apuntaba y apunta a lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Todas las fiestas hebreas apuntan a la cruz del Calvario, a lo que iba a suceder y a lo que sucedió. ¿Por qué nosotros entonces podemos ser pretenciosos de querer hablar otra cosa? No podemos. Tenemos que seguir exactamente la misma línea. La línea de los apóstoles, la línea que el Señor ha ido trazando. No hay nada más profundo, amados, que la cruz del Calvario. No hay otro tema donde podemos ver la magnitud de su amor y de su misericordia. Y no es un mensaje evangelístico, como algunos dicen, oye, ustedes siempre tienen mensaje evangelístico. No, hablar de la cruz. ¿Quieres hablar de la familia? Llegaremos a la cruz. ¿Quieres hablar de la finanza? Llegaremos a la cruz. ¿Qué quieres hablar? ¿De lo que va a venir en el Apocalipsis? Vamos a llegar a la cruz. ¿Qué quieres hablar? ¿De lo que sucedió más atrás? Llegaremos a la cruz. Todo apunta hacia la cruz. Y si hay un tema que no apunta a la cruz, si tú escuchas a predicadores que hablan de todo, pero menos de la cruz de Cristo, quiero decirte que puede estar frente a un falso profeta. Porque no todo aquel que cita la Escritura es un predicador o un heraldo del Evangelio. El heraldo del Evangelio predica el Evangelio de Jesucristo. Para reflexionar en Proverbios, el capítulo 17, seguir reflexionando en este tema, verso 15, ya vamos a ir concluyendo. Capítulo 17, verso 15, mira qué interesante, dice, el que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables para el Señor. A ver, ¿cómo es esto? El que justifica al malvado y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables para Dios. ¿Y no fue esto lo que sucedió en la cruz? ¿No fue esto lo que pasó allí? Que uno que era justo fue tratado como malvado y nosotros los malvados tratados como justos. Entonces, mira qué interesante. Por eso Dios es veraz. Lo que Dios dice lo cumple. Dios es absoluto. Si Él dice toda alma que pecare ha de morir, es porque así ha de suceder. El gran tema es que nuestra muerte está en Cristo. En Cristo estamos crucificados. En Cristo nosotros hemos muerto. Pero también en Cristo hemos resucitado. En Cristo tenemos la vida y la vida de Cristo. Por eso tenemos que siempre replantearnos cada uno si realmente estoy en Cristo o no estoy en Cristo. Su amor no choca contra su ira. Alguien dirá, o es la ira o es el amor. No, no chocan. No pueden ir juntas. Su misericordia no choca contra su justicia. Pueden estar perfectamente una al lado de la otra. En el Salmos 85:10 dice,
La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Mira qué interesante. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. Sabemos que la paga del pecado es muerte. Estaba en el plan perfecto que fuese así. Por eso alguien tenía que pagar. La propiciación es un acto soberano de su amor. Dijimos que si hablamos de la propiciación, lo que estamos diciendo que existe la ira de Dios, porque la propiciación tiene que ver con aplacar la ira de Dios. Y si hablamos de la propiciación, estamos diciendo que existe el amor de Dios. En 1 de Juan, en el capítulo 4, verso 7, en adelante hasta el 10, podemos leer, dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Se recuerda, Juan? De tal manera amó Dios el mundo. O sea, de tal manera, aquí lo está diciendo. En esto consiste el amor, en que nosotros hayamos, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Primero, ninguno de nosotros buscó a Dios, ninguno de nosotros podía buscar a Dios, ninguno de nosotros podía inclinar siquiera su corazón para buscar a Dios, para decirle: oh Dios, yo te amo. Tal vez más de algo pudo haberlo dicho, pero consecuentemente era imposible poder amar a Dios, porque el verdadero amor no consiste en eso, sino que el verdadero amor, el amor eterno, el amor perfecto, el amor sublime, el amor ensangrentado, es que Él nos amó a nosotros primero. ¿Y de qué forma? Envió a su Hijo en propiciación, porque estando nosotros enemigos, siendo nosotros los bastardos, siendo nosotros los iracundos, siendo nosotros los pecadores, siendo que Él fue ofendido, Él mismo pone a su Hijo en propiciación por causa de nuestros pecados. Hay un despliegue de amor eterno y poderoso, pero no porque tengamos un valor en sí mismo. Y eso ya Gabriel nos ha estado compartiendo bastante, sino porque Él es amor. Dios es amor en sí mismo. Él no fabrica amor. Él es amor en sí mismo. Es parte de su carácter. Es como cuando hablamos que Dios está irado. Es parte del carácter de Dios. Cuando decimos que Dios es amor, es parte del carácter de Dios. Van juntos, van de la mano. Por eso cuando podemos ver por fe lo que sucedió en la cruz del Calvario, podemos ver el despliegue del amor de Dios, pero también el despliegue de su ira santa y justa. Por eso podemos decir que en Cristo fue manifestado la justicia de Dios. Él envió a su Hijo en propiciación. Jesús fue propicio a nosotros los pecadores. Jesús fue propicio entre un Dios santo, airado, y un hombre perdido, enemigo y pecador. La propiciación soluciona la situación con el ofendido, no con el ofensor. Mas Cristo no fue, mira qué interesante, mas Cristo no fue el que ofendió y aún así pagó como el ofensor. Para que exista la propiciación necesariamente debe de existir la ira.
que necesita y exige ser apaciguada. Por eso Pablo, al presentar el Evangelio que él predicaba a la iglesia, que él quería visitar, en este caso a la iglesia en Roma, tuvo necesariamente que escribir 2 capítulos y medio de la ira de Dios sobre un hombre culpable para poder llegar al punto de la necesidad de la propiciación y la expiación por medio de Jesucristo colgado en una cruz. La ira es su principal argumento para hablar del amor de Dios desplegado en una cruz. ¿Quién hace la propiciación? Bueno, lo vamos a volver a leer, recién lo leímos. ¿Quién hace la propiciación? Vuelvo a insistir, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió. ¿Dónde lo envió? A la cruz, en propiciación por nuestros pecados. Dios es la fuente de dicha propiciación. La ira de Dios llevó a su Hijo a la cruz por justicia, pero también el amor de Dios llevó a su Hijo a la cruz en propiciación por nuestros pecados. El Padre, al dar a su Hijo en una cruz, se estaba dando a sí mismo. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Es por ello que en el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario se nos da a conocer y a manifestar su justicia, su ira, su misericordia, su amor, su gracia, la visión de la gravedad de nuestro pecado que Él tiene, y también da a conocer su propósito y su diseño. Bendito el día que el Señor fue a aquella cruz. Bendito el día que el Señor no abrió su boca y cuando la abrió estaba reconciliando al hombre con Dios. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y gritó con gran fuerza, consumado es. Todo está perfectamente cumplido, consumado. Amados, nunca perdamos de vista lo que sucedió en la cruz y nunca dejemos de orar para que el Señor nos dé mayor sabiduría, mayor revelación en el conocimiento de Jesucristo. Que el Señor les bendiga, amados. Ánimo y paz, y que la palabra siga corriendo en nuestros corazones. Bendiciones.